voy a compartirles eh, una experiencia más de mis diseños en carreteras sobre el sobreancho. El día de hoy voy a darles un concepto de sobreancho y proceder los cálculos de sobreancho y concluyendo con el tema, el diseño de cálculo en sobreancho de manera manual en el Civil 3D. ¿Ya? Eh, pasamos, basamos en el concepto del sobreancho. Eh, para mí, el sobreancho es, es el ensanche del eje de la vía donde recorre en el sentido de la, del vehículo. Se presenta en curva, eh, es un ensanche de calzada. ¿Para qué? Para que el vehículo no sobresalga del carril. Eh, sabemos que la calzada conforman el carril 1 más el carril 2, sumatoria es una calzada. Más de ello ya vienes berma y cunetas y la vereda. Bueno, en esta ocasión yo les muestro en mi diseño de sobreancho en esta carretera en esta carretera es de zona urbana. De zona urbana. Eh, Primero, para determinar de repente el sobreancho, tenemos que definir, por ejemplo, eh, tenemos que definir el diseño geométrico. Tenemos que saber de qué tipo de carretera estamos hablando, de qué clase de carretera estamos hablando. Ya, primero en específico, es mi carretera de segunda clase. Eh, tiene un ancho de calzada de 660. eh, según su orografía, es el 1 y 2. Tiene un peralte de 4% por ser zona urbana y tiene su velocidad de diseño de 40 kilómetros por hora. Y eh, el vehículo de diseño tengo de C2. ¿Ya? Eh, el sobreancho, para hacer mi cálculo de sobreancho, debo tener presente, por ejemplo, está en relación de mi radio, de mi velocidad y de mi vehículo de diseño. ¿Ya? Eso es fundamental para mi diseño de sobreancho. ¿Ya? Vamos al concepto de lo que dice la normativa de G 2018, sobre ancho. Acá voy a explicarles un poco, ¿no? Primero, de repente, leerles un concepto de sobreancho, la necesidad de sobreancho. Perdón, perdón. Ahí está ¿Qué es el sobreancho? Dice, en el DG 2018, que es el manual eh, actual, eh, actualizado, ¿qué dice el sobreancho? El sobreancho es el ancho adicional de la superficie de rodadura de la vía en los tramos en curvas para presentar el mayor espacio requerido por los vehículos. ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué planteamos un sobreancho? Dice. La necesidad de proporcionar sobreancho en una calzada se debe a la extensión de una trayectoria de los vehículos y a la mayor dificultad de mantener el vehículo dentro del carril en tramos curvos. Esos son conceptos muy importantes. Vayamos al gráfico. En este gráfico, mira, ves. A ver, acá. Eh,
tengo mis dos carriles de sentidos contrarios. Mira, y tengo acá en la imagen, un separador central. Podría tomarle, ¿no? Ya, sí. Mira, y mi vehículo es este cuadrito que ustedes ven, mi vehículo. El vehículo de diseño, para mí, este de acá es mi C2. Uy, bueno, ya, ya, este es mi vehículo. En mi caso, mi diseño de vehículo es el C2, ¿no? Entonces, acá yo tengo este radio de curvatura y mi radio central y mi radio de vehículo de diseño, mira, de, ya, mi vehículo recorre en este sentido, ¿ya? Recuerden la normativa, dice, ¿para qué es el diseño de sobreancho de un vehículo? Es para que el vehículo cuando recorre por una curva, que no se salga del carril. ¿Qué pasaría si el vehículo de diseño se salga del carril? Diseñamos de repente menor dimensión de este vehículo es el mayor dimensión, según el estudio de tránsito, este es el vehículo de mayor dimensión, ¿no? Que se ha diseñado para este proyecto. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si este vehículo en una curva no tiene sobreancho? Estaría invadiendo la berma. Entonces, sabemos que la berma, ¿cuál es su función? La berma, su función es, por ejemplo, un tránsito peatonal o es de repente un vehículo, de repente por ahí, por falla mecánica, para que se transite en la berma, perdón, para que se estacione en la berma, ¿no? Esa es su función de la berma, ¿no? Entonces, nosotros, el sobreancho se diseña para que el vehículo se mantenga dentro del carril. Entonces, eh, es esta función. Por ejemplo, acá de mi vehículo diseño me pide la longitud. Este es muy importante para mi cálculo, ¿no? Entonces, si yo bajo abajo, más abajo, en la siguiente página me da una fórmula de sobreancho. Y sobreancho. Entonces, mi sobreancho aquí, ¿cuál es? A ver, mira. Un espacio, este espacio tiene que aumentarse este lado. Y ese va a ser mi sobreancho, el S sobreancho. Ya, entonces, en mi fórmula de sobreancho me dice R menos raíz de R al cuadrado menos L al cuadrado, paréntesis, más el segundo término. El primer término, segundo término. ¿Qué es SA? Es el sobreancho. N, número del carril. RC, radio de curvatura circular en metros y distancia entre el eje posterior y la parte frontal. ¿Dónde está esto? El N sabemos que mi carriles tiene perdón, mi calzada tiene 660 y mi carril es 330. El radio es el radio de diseño, ¿no? El radio de diseño, por ejemplo, en mi caso ahí tengo de mayor de 60, mi radio mínimo es 60 y mayor de 60 tengo mi radio. Ya. La longitud, distancia entre el eje posterior y parte frontal. ¿Esto dónde está? El L. El L está aquí, mira. De acuerdo a mi vehículo de diseño, yo tengo mi vehículo de diseño C2. Entonces, hay unos cuadritos en este manual mismo que te dice la longitud de mi vehículo C2. ¿Qué viene a ser? Es esta longitud, mira. El parte frontal, que es parachoque, hasta el eje posterior de la llanta. Esta es la longitud que se aplica en esta fórmula, ¿no? En esta fórmula. Teniendo claro esto, vamos a definir también por qué este es término 1, por qué es término 2. En mi normativa dice, mi primer término, dice, depende de la geometría,
En el primer término depende de la geometría, de tu cálculo, de tu diseño geométrico, ¿no? Tenemos que definir en mi curva mi radio. Tenemos que definir mi vehículo de diseño. Por eso dice, depende de la geometría. Y el segundo se considera empíricamente. El segundo es empíricamente, ¿qué es? Un factor de seguridad. De repente, con este cálculo, de acuerdo a geometría, me sale un sobreancho de 1 metro, pongamos. Y voy a incrementar esto y ¿qué tal en este cálculo? Me sale unos 0,20 más. Entonces, se aumenta este cálculo. Entonces, esta fórmula es para el incremento de factor de seguridad, ¿no? Teniendo este concepto, vamos a pasar por ejemplo, a mi diseño de Civil 3D. Mi Civil 3D. ¿Qué debo tener en cuenta en mi Civil 3D? Mi Civil 3D es un software bastante dinámico que nos apoya. Yo en esta ocasión voy a hacer de manera manual. ¿Para qué? ¿Para qué me sirve la manera manual? Para que yo en cada curva que yo diseño, yo puedo ver si realmente me está, me está obedeciendo de lo que yo estoy introduciendo los datos. Puedo ver en cada curva derecha, curva izquierda, ¿no? Entonces hay otros que, que utilizan una plantilla que una vez introduce su eje ya automáticamente me calcula mis curvas, todo eso, ¿no? Es más rápido. Pero para su verificación, si realmente estás haciendo bien, mal, pucha que es un poco complicado, ¿no? Y al final, pucha que para modificar. Entonces, para mi criterio, el de manera manual es un poquito, no demora mucho, es casi por ahí, que como la plantilla, será un poquito menos, pero no tanto, pero haces un trabajo contundente, ¿no? Ya, entonces, yo para determinar mi sobreancho, ya debo tener definido en mi Civil 3D mi corredor. Mi corredor es donde ya está realizado mi diseño geométrico, ya está introducido mi ancho de calzada, mis cunetas, mis veredas y mis talud, si tengo, ¿no? Eh, entonces yo tengo ya definido ya realicé mis secciones transversales y mi perfil longitudinal y tengo mi alineamiento ya bien definido, tengo todo. Estoy ya casi parte final, ¿no? Casi al final ya yo siempre introduzco estos parámetros y, y ya voy actualizando de acuerdo a la necesidad, ¿no? Obviamente cuando yo tengo que crear un alineamiento en el Civil 3D, yo puedo hacer modificaciones. Selecciono, puedo arrastrar esto para adelante, puedo cambiar radios, puedo hacer todo. Entonces, eh, una vez teniendo todo esto en claro, vamos a proseguir a realizar los cálculos con Civil 3D. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar mi alineamiento. Alineamiento, offset, alineamiento. Esta opción. ¿Qué me dice esto? O sea, esta ventana me dice, quiere generar el ancho de carril, o sea, el offset de alineamiento, ¿no? ¿Quieres generar? Sí, quiero. Ya, entonces pico aquí. Ya, entonces, aquí, mira, esto, ya nuevamente vamos a generar. Pico, offset de alineamiento. Este nombre voy a borrar. De repente no es mi alineamiento, entonces, si no, pico. Sí, ese es. Vamos a poner carril 01. ¿Ya? Entonces, nombre de mi offset que estoy generando y este es mi
el nombre, el inicio de mi alineamiento, las progresivas y el final de mi alineamiento. Y acá me pide el cuántos carriles tienes en el lado izquierdo. Tengo uno. ¿Cuántos carriles tienes en el lado derecho? Tengo uno. ¿Cuánto es la longitud de tu carril? En mi caso, mi ancho de calzada es 660. Entonces, cada carril quiero que me generes a 330. ¿Ya? En este siguiente, acá dice criterios, ¿no? Pero, bueno, generalmente yo no utilizo esto, en general, ¿no? Entonces, acá hay estilo de alineamiento. Si no tienes un estilo creado, puedes poner básico. Entonces, como yo tengo mi estilo acá, ya pongo mi estilo. Aquí es, ¿quieres que en el offset de tu carril se aparezcan los alineamientos de curva? Digo, no, no, no quiero que aparezcan. ¿Por qué? Porque si yo tengo el alineamiento ya, perdón, en los laves en mi eje, ya tengo ya, ya tengo, yo no necesito en mis carriles que me salgan mis, mis labels, ¿m? No quiero que me salga el PC, el PT otra vez, no quiero que salga, entonces yo no quiero, no label. Hago OK, esperemos que cargue. Uy, hay que esperar a que cargue. Ya, ya, ahí está, mira, mira, tengo mi carril. ¿Cómo yo, por ejemplo, determino si este es mi carril izquierdo y carril derecho? Me voy a la progresiva. Mi progresiva acá es kilómetro 214 y lo que continúa es 214,152. Entonces, si yo me pongo en este punto y camino por acá, mi mano derecho está en este lado y mi mano izquierda está de este lado. Entonces, por eso yo determino mi carril derecho es esto y mi carril izquierdo es esto. ¿Ya? Entonces, ya se alineó, ya se generó mi offset de mi ancho de la calzada. Recuerden, señores, ancho de la calzada. Recuerden que el ancho de la calzada es carril 1 más carril 2. No, no más, no, recuerden, no más berma. Recuerden. Recuerden también que el sobreancho es el ensanche de la parte interna del radio de curvatura. Por ejemplo, mi vehículo está en este sentido en marcha. Entonces, este, este de acá no se me va a ensanchar. Este carril se mantiene así como está. Lo que se va a ensanchar es el vehículo que viene en este sentido. En este sentido, eh, obviamente acá yo tengo un peralte, ¿no? Una inclinación transversal, ¿no? Entonces el vehículo en 330 va a querer, de repente este mi rayo de 60, va a querer sobresalirse de este carril. Entonces, en esto es lo que se agrega el sobreancho. Bien. Entonces, yo para introducir manualmente mis cálculos, eh, primero lo que yo tengo es mis cálculos de acuerdo a la normativa de la fórmula mostrado. Realicé, de acuerdo a esto, esta formulita le he descompuesto, esta fórmula de cálculo sobre ancho en Excel. ¿Qué tengo? Longitud, número de carril, la velocidad de diseño y cálculo sobre ancho. ¿Ah? Entonces, este de acá he puesto en Excel. Entonces, para hacer mi cálculo, por ejemplo, yo voy a necesitar
voy a calcular un sobreancho en esta curva. Entonces selecciono cualquier lado, puedo seleccionar esto, izquierdo o derecho, y aparece en forma cruz, offset parámetros en los carriles. Selecciono, entonces en parte de arriba, carril, me aparece el nombre del carril 2, ¿no? Carril 1 y carril 1, 1. Entonces debo identificar esto primero, por ejemplo, mi carril 1. Si vemos acá en el model, me selecciona mi carril 1, es mi carril izquierda, y mi carril 1, 1 es mi carril derecho. Ya, entonces yo quisiera saber de repente este radio curvatura, porque en mi cálculo me pide, ¿qué me pide? En la formulita que me pide mi longitud. Ya tengo este carril, tengo dos carriles, número de carril, y tengo la velocidad que es 40 porque es ser zona urbana, y me faltaría mi radio y mi longitud del vehículo del diseño. En este caso mío es C2, ¿ya? Longitud. O sea, recuerden que este C2 es la longitud del vehículo de diseño, del parte frontal, del inicio del parachoque al eje de la llanta posterior. Eso es la longitud de mi vehículo de diseño. Entonces, bueno, acá en este vehículo C2, mi longitud es 10.55, ¿no? 10.55. Solo me faltaría mi radio. Entonces, en el Civil 3D, mira, voy a salir esto. Para yo de repente cambiar o modificar mi radio, debo esta opción. Selecciono este eje y de sin criterios editar diseños, ¿no? Selecciono, perdón, perdonen muchachos, selecciona el alineamiento y editor geométrico. ¿Qué editor geométrico? Me aparece esta ventana y muchas veces, esta parte no se activa, ¿no? No se activa. A veces el Civil 3D, a veces bastante, de repente hayas abierto muchas ventanas o muchos model. Entonces esto a veces no aparece en estas opciones, no puedo hacer nada. Entonces lo que debes hacer es eh, cerrarlo nuevamente el programa y abrirlo nuevamente. ¿Ya? Entonces ingreso acá, voy a, voy a esta opción, selecciono, acá está, señores. Acá yo puedo hacer modificaciones. Acá puedo hacer modificaciones. Cuando yo selecciono, por ejemplo, radio 100, acá me dicen, entonces esta curva es mi radio 100. Si vemos al model, tiene una identificación de color rojo y azul, ¿no? Y si quiero selecciono el segundo, igual, ¿no? En la siguiente curva me identifica la curva de color rojo y las transiciones de color azul. Entonces yo estoy realizando, por ejemplo, en esta curva, este es mi radio de 100. Eso es lo que me faltaba para mi cálculo de sobreancho. Ya sabemos, mi sobreancho en esto es 100, ¿ya? Entonces, procedo a mis cálculos. Esta es la fórmula. Mi sobreancho en esto es 1,52. Mi sobreancho en esta curva, en el parte inferior, en esta parte de mi curva, el parte inferior, eh, acá voy a hacer un ensanche de sobreancho de 1,50, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar esta parte y me voy a
parámetros. Digo, recuerden, esto es mi carril 1, 1 es mi carril derecho y carril 1 es mi carril izquierdo. ¿Dónde va el sobreancho en esta curva? Es en el carril izquierdo, de parte inferior de esta curva. Entonces, yo al seleccionar, por ejemplo, esto, de acá me dice transición de entrada. Ya en el móvil me reconoce, me escribe, ¿no? Con un color rojo. Selección del medio. Este es mi sobreancho, señores. Mi sobreancho. Y mi transición de entrada, mi transición de salida. Cuando el vehículo viene de este sentido. ¿Ya? Entonces, lo que voy a... transición, bueno, el transición también se calcula en la normativa de G 2018. Hay una fórmula. Averigüen, por favor. Revisen, se calcula. Y voy a hacer un adelanto. Por ejemplo, cuando el peralte tenga mayor de 3%, dice, ¿no? Es necesario su consideración de acuerdo a su evaluación de la zona y del profesional. Entonces, cuando un peralte sea en una carretera de segunda clase, la transición se puede considerar a mayor de 3% cuando sea el peralte, ¿no? Entonces, según mi cálculo acá, ¿cuánto me ha salido? 1.52. 1.52 pongo y ve en la pantalla, pico de afuera. Mira, se ha ensanchado a 1.52. ¿Ah? Entonces, para verificar esto, cerramos para verificar. Entonces, vamos a ir directamente a nuestro corredor. Este es mi corredor. ¿Ya? Entonces, yo tengo que, este carril que he creado, este es mi carril. Recuerden, este es mi carril. El carril 1 es mi carril izquierdo, ¿no? Y el carril 1 es carril. Entonces vamos al corredor. Ya les decía que recuerden que el carril que hemos creado debemos actualizar en el corredor o agregarle dentro del corredor para que aparezcan en nuestras secciones transversales. Entonces acá dice esta opción, primero acá me dicen cuál es tu superficie. Escoges tu superficie. En este caso mi superficie es superficie de Fátima, ¿no? Ya, acá me dicen lo que has creado tu carril. Mi carril 1 es mi carril izquierdo-derecho. Es mi carril izquierdo. Entonces, ¿qué me acá tenemos que introducir carril derecho? ¿Ya? Selecciono acá, Enter. Ok, ya me cambió. Mira, acá dice no es. El siguiente dice carril izquierdo. En mi carril izquierdo es el carril 1. También igualito agrego, aceptar, y ya me cambió. Una vez ya incorporado al corredor mis carriles, ok, y solamente aplicar y correr. Esperemos, esperemos que cargue. Ya agarró. Aceptar.
que esperar que carguen. Obviamente va a ser un poquito, la velocidad es de acuerdo, bueno, de cómo es tu equipo, la capacidad y del mantenimiento que lo realiza, ¿no? Ya, terminado. Entonces, solamente se hace una sola vez eso, una vez introducido el carril creado ya automáticamente para toda la curva, puedes actualizar, eh, ingresar aquí y otra vez cambias, ¿no? Grupo uno, grupo 2 y ahí cuánto es tu sobreancho, por ejemplo, en esta curva, ¿no? Entonces tu cálculo y pones cuánto es sobreancho, ¿no? En grupo 3 lo mismo. Igual acá, ¿cuánto es tu sobreancho? Entonces, una vez puesto en todas las curvas, solamente tienes que hacer venir a tu corredor y anticlick y Red Bull, actualizar. Cualquiera de los, nada más. Porque ya introduciste dentro del corredor ya tu carril, ya no puedes hacer por cada curva, no se puede. Entonces, lo que vamos a hacer es verificar en secciones transversales lo que hemos introducido acá. Acá. 214 más 200. Mi sección aquí, acá está. A ver, vamos a verificar. ¿Cuánto es nuestro carril acá al lado? 330. Offset, offset. Este es mi carril. ¿Cuánto es mi sobreancho según mi cálculo? Es 1.52 a este lado. ¿Ah? Este es mi sobreancho. ¿En dónde está? En el parte izquierda de la curva. No está este lado, ¿no? Solamente se ensancha esta parte. Yo recuerdo hace poco escuchar a un ingeniero indicando pues que el sobreancho no aparece, en planta ni en sus secciones transversales porque no se visualiza, dice. Pero señores, es falso de mi colega, señores. El sobreancho sí se aprecia en secciones transversales y en planta, señores. Este de acá, esta longitud también refleja en planta, ¿ya? Eh, de ahí viene mi Berman. Este es mi Berman que yo considero por ser zona urbana, 0.50. ¿Por qué? Porque en zona urbana, eh, según el DG 2018, tienes que adecuarte a lo que indican del problema social. No se puede hacer de acuerdo a las normativas, es opcional, puedes adecuarte lo que ellos dicen. La norma respalda eso, ¿no? Entonces, en zonas rurales sí, de acuerdo a la norma, obviamente para este tipo de carretera la berma es 1.20, pero en zona urbana se ha considerado por un por problema social esta dimensión de berma, ¿no? 0.50. Ya, entonces, está comprobado que si se refleja el sobreancho en secciones transversales y en planta. Y ahora, por ejemplo, quiero en esta sección transversales, quiero de repente cambiar la sección. No quiero sobreancho. A ver, vamos a comprobar eso. ¿Ya? La misma voy aquí, selecciono mis parámetros y mi curva, mi cálculo sobre ancho y pongo 0, ¿no? Pongo 0, pico afuera y
cierro y solamente voy a mi corredor y actualizo. Reboot. Esperemos que cargue. Demora un poquito, chévere. Recuerden que depende de la capacidad de su computadora. Por eso es importante que primero introducir manualmente de cada curva y después al final de concluir actualizar, ¿no? Actualizar. Ya, mira, ya se actualizó y vayamos a sección transversal. ¿Cuánto es nuestro carril? Offset 3.30 y 3.30. Miren, nuestro sobreancho ya se desapareció. No hay ya no está 3.30, solamente carril. Mi berma de 50, nada más. Entonces, así voy actualizando en cada curva, ¿no? Así voy poniendo, solamente seleccionar y voy a mis parámetros, así voy cambiando. Acá tengo mi curva derecha y curva izquierda. Y acá tengo todas las curvas que tengo en el lado izquierdo y todas las curvas que tengo en el lado derecho, ¿no? Entonces una vez actualizo acá, realizo mis cálculos y corro en el software, ¿no? Bueno, señores, ya está comprobado. Eh, este método manual, como hemos indicado, introducir en cada curva de manera manual. Espero que este, esta experiencia que les sirva para sus necesidades de ustedes. Muchas gracias y hasta pronto.